3I Atlas pasa cerca de la Tierra ahora. Nuevos datos muestran cambios en su trayectoria. No todos los días, la astronomía obliga a los científicos a rehacer cálculos en tiempo real, y mucho menos cuando el objeto involucrado no pertenece a nuestro sistema solar. En este momento, mientras este video llega a tu pantalla, un visitante interestelar identificado como 3I Atlas está siendo observado con una atención pocas veces vista. No porque represente una amenaza, sino porque los datos más recientes obligaron a ajustar su trayectoria prevista, algo que solo ocurre cuando la precisión científica entra en una nueva fase. Durante las primeras observaciones, los astrónomos trazaron una ruta basada en información limitada, como siempre sucede cuando un objeto es detectado por primera vez. Sin embargo, conforme se acumularon nuevas mediciones, la imagen comenzó a cambiar. Pequeñas variaciones, casi imperceptibles para el público general, fueron suficientes para alterar los modelos orbitales. Y cuando se trata de un objeto que viene de fuera del sistema solar, cada ajuste importa. La palabra cambio suele generar alarma, pero en ciencia tiene un significado muy distinto. Aquí no hablamos de giros repentinos ni decisiones inesperadas, sino del refinamiento natural de datos obtenidos con instrumentos cada vez más precisos. Aún así, el hecho de que estos ajustes estén ocurriendo mientras el objeto pasa relativamente cerca de la Tierra ha despertado un enorme interés internacional. Lo que hace especial este momento no es solo la proximidad, sino la oportunidad científica. Estamos observando un fragmento de otro sistema estelar mientras interactúa con el entorno gravitacional del nuestro. Cada corrección en su trayectoria nos dice algo nuevo sobre su composición, su comportamiento y las fuerzas que actúan sobre él. Y eso nos coloca frente a una pregunta clave. ¿Qué nos están diciendo realmente estos nuevos datos? Si este tema te apasiona tanto como a miles de personas en todo el mundo, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización. Y dime en los comentarios desde qué país nos estás acompañando, porque este tipo de eventos no entienden de fronteras. La astronomía moderna no se construye con suposiciones, sino con observación constante y corrección continua. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con 3I Atlas. A medida que los telescopios recopilan más información, los modelos matemáticos se ajustan para reflejar la realidad con mayor fidelidad. Este proceso no solo es normal, sino esencial para la ciencia. Muchos titulares simplifican estos ajustes hablando de cambios de rumbo, pero detrás de esas palabras hay cálculos complejos, análisis gravitacionales y una enorme cantidad de datos cruzados. Nada ocurre al azar. Cada número tiene un significado, y cada modificación responde a información nueva que antes no estaba disponible. Este recorrido que vamos a hacer no busca generar miedo ni exageración. Al contrario, busca explicar con claridad qué está pasando, por qué está pasando, y qué significa realmente que un objeto interestelar tenga su trayectoria actualizada mientras se acerca a nuestra región del espacio. Entender esto nos permite apreciar el enorme trabajo que hay detrás de cada anuncio científico y, al mismo tiempo, comprender por qué estos visitantes cósmicos son tan valiosos para el conocimiento humano. No estamos viendo una anomalía peligrosa, estamos presenciando ciencia en acción, ajustándose y perfeccionándose frente a nuestros ojos. Con esa base clara, es momento de ir al origen de todo. El primer indicio de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo no vino acompañado de titulares ni de transmisiones en vivo. Surgió, como casi siempre en astronomía, a partir de una detección rutinaria. Un punto de luz débil, moviéndose contra el fondo aparentemente inmóvil de las estrellas, llamó la atención de los sistemas automáticos de observación. En un principio, nada lo distinguía de otros miles de objetos registrados cada año. Sin embargo, al analizar su velocidad y su ángulo de entrada, los astrónomos notaron una característica clave.
Su trayectoria no coincidía con la de los cuerpos ligados gravitacionalmente al Sol. No seguía una órbita cerrada. Su movimiento indicaba que venía de fuera, atravesando el sistema solar en una trayectoria hiperbólica. Ese fue el primer momento crítico. Cuando un objeto muestra estas características, se clasifica como interestelar. No nació aquí. No fue formado junto a los planetas. Es un viajero que ha pasado millones, quizá miles de millones de años recorriendo el espacio entre estrellas antes de cruzarse con nosotros. A partir de ahí, la prioridad fue clara: observarlo tanto como fuera posible, tan rápido como fuera posible. Cada hora cuenta cuando se trata de un objeto que no volverá. Los telescopios comenzaron a seguirlo de forma continua, midiendo su posición exacta noche tras noche. Con esos datos, se construyó el primer modelo orbital. Ese modelo inicial no es definitivo. Es una fotografía borrosa que se va enfocando con el tiempo. Al principio, las incertidumbres son grandes. Pequeños errores de medición pueden traducirse en diferencias significativas cuando se proyecta la trayectoria a futuro. Por eso, los primeros cálculos siempre están sujetos a revisión. En el caso de 3I Atlas, las primeras estimaciones indicaban un paso relativamente cercano a la región interna del sistema solar. Nada extraordinario, pero suficiente para justificar un seguimiento intensivo. Conforme llegaron más observaciones, los márgenes de error comenzaron a reducirse, y fue entonces cuando aparecieron las primeras discrepancias entre los modelos anteriores y los nuevos. Estas discrepancias no significan que el objeto haya cambiado de rumbo de forma repentina. Significan que ahora sabemos más que antes. La ciencia no corrige la realidad, corrige nuestra comprensión de ella, y cada corrección es un avance. Lo que encendió el interés global fue que estas actualizaciones ocurrieron en un periodo corto de tiempo. Eso suele indicar que el objeto está siendo influenciado por fuerzas que no se habían cuantificado correctamente al inicio. En cuerpos interestelares, esto puede deberse a múltiples factores, desde interacciones gravitacionales más precisas hasta efectos físicos propios del objeto. En este punto, los astrónomos no hablan de sorpresas, sino de confirmaciones. Confirmación de que el seguimiento continuo es indispensable. Confirmación de que los modelos funcionan como se espera. Y confirmación de que estamos ante una oportunidad científica excepcional. La historia de 3I Atlas no empieza con misterio ni con peligro, sino con la disciplina silenciosa de la observación. Un proceso que, paso a paso, nos permite transformar puntos de luz en conocimiento real. Para comprender por qué 3I Atlas ha generado tanta atención, es necesario entender qué lo hace distinto de la inmensa mayoría de los objetos que cruzan el cielo cada noche. En el sistema solar, estamos acostumbrados a cometas, asteroides y meteoroides que siguen trayectorias bien conocidas, ligadas gravitacionalmente al Sol. Aunque sus órbitas pueden ser alargadas o inclinadas, todas comparten una característica esencial: regresan. Están atrapadas en un ciclo que se repite una y otra vez. 3I Atlas no pertenece a esa familia. Desde las primeras mediciones precisas, los astrónomos observaron que su velocidad era demasiado alta para un objeto originado en el sistema solar. Incluso considerando la influencia gravitacional del Sol, su energía orbital no encajaba con una órbita cerrada. En términos simples, el objeto no estaba dando vueltas alrededor del Sol, sino atravesando el sistema y continuando su viaje hacia el espacio interestelar. Esta es la clave que define a un objeto interestelar. Su trayectoria es hiperbólica, lo que significa que entra al sistema solar una sola vez y luego se aleja para no volver. No está ligado gravitacionalmente al Sol. No nació aquí. Es un visitante. La designación 3I no es casual. La letra I indica precisamente esa naturaleza interestelar. Antes de este objeto, solo se habían confirmado 2 casos similares con suficiente certeza observacional.
Cada uno de ellos aportó información valiosa, pero también dejó preguntas abiertas. Con 3I Atlas, los científicos tienen una nueva oportunidad de estudiar material que se formó alrededor de otra estrella. El nombre Atlas proviene del sistema de detección que lo identificó. Este tipo de programas está diseñado para rastrear objetos cercanos a la Tierra, detectando movimientos sutiles contra el fondo estelar. Aunque su objetivo principal es la defensa planetaria, su capacidad para encontrar objetos inusuales ha demostrado ser fundamental para la astronomía moderna. Una vez identificado, el siguiente paso fue caracterizarlo. ¿Se trata de un cometa activo, liberando gases y polvo, o de un cuerpo más sólido, similar a un asteroide? La respuesta a esta pregunta no es trivial, porque afecta directamente la forma en que el objeto se mueve y cómo interactúa con el entorno solar. Las observaciones iniciales sugirieron un comportamiento intermedio. No mostraba una coma brillante como la de los cometas clásicos, pero tampoco se comportaba como un asteroide inerte. Este tipo de ambigüedad no es raro en objetos interestelares, ya que su composición puede diferir significativamente de la de los cuerpos formados en nuestro sistema. Aquí es donde la ciencia se vuelve especialmente cautelosa. En lugar de etiquetar rápidamente al objeto, los investigadores recopilan datos durante semanas, incluso meses, analizando su brillo, su espectro y cualquier variación en su movimiento. Cada uno de estos parámetros aporta pistas sobre su naturaleza física. El brillo, por ejemplo, no solo depende del tamaño del objeto, sino también de su superficie y de cómo refleja la luz solar. Cambios sutiles en el brillo pueden indicar rotación irregular o la liberación de pequeñas cantidades de material. Estos efectos, aunque mínimos, pueden influir en la trayectoria cuando se integran en modelos matemáticos precisos. La composición es otro factor clave. Al analizar la luz reflejada, los astrónomos pueden identificar firmas químicas que no son comunes en objetos del sistema solar. Esto permite comparar directamente la materia de otros sistemas estelares con la nuestra, algo impensable hace apenas unas décadas. Todo esto explica por qué los ajustes en la trayectoria de 3I Atlas no son una sorpresa, sino una consecuencia directa de una mejor comprensión de sus propiedades. A medida que se determina con mayor precisión su masa, su forma y su comportamiento físico, los modelos orbitales se refinan para reflejar esa realidad. Es importante subrayar que este proceso no implica incertidumbre creciente, sino lo contrario. Cada corrección reduce el margen de error. Cada nueva observación hace que el futuro movimiento del objeto sea más predecible, no menos. Por eso, cuando se habla de cambios en la trayectoria, en realidad se está hablando de un aumento en la precisión científica. No se trata de que el objeto esté reaccionando de manera inesperada, sino de que ahora disponemos de mejores herramientas para describir su movimiento. Comprender qué es realmente 3I Atlas es fundamental para interpretar correctamente cualquier titular. No estamos ante un fenómeno fuera de control, sino ante un mensajero cósmico que nos permite estudiar, por primera vez de forma directa, cómo son los materiales que se forman alrededor de otras estrellas. Y con esa comprensión clara, el siguiente paso lógico es analizar cómo fue posible detectarlo a tiempo y qué papel juegan los sistemas de observación modernos en este tipo de descubrimientos. La detección de un objeto interestelar no ocurre por casualidad, ni depende de que alguien esté mirando el cielo en el momento justo. Es el resultado de décadas de desarrollo tecnológico, automatización y análisis sistemático del firmamento. En el caso de 3I Atlas, su descubrimiento fue posible gracias a una red de telescopios diseñados para escanear el cielo de manera constante, comparando imágenes tomadas con horas o días de diferencia. Estos sistemas no buscan objetos brillantes ni espectaculares. Su función principal es identificar movimientos. El cielo nocturno, aunque parezca dinámico, es en realidad extremadamente estable a corto plazo. Las estrellas mantienen posiciones casi idénticas noche tras noche. Cuando algo se desplaza contra ese fondo fijo,
los algoritmos lo detectan de inmediato. El proceso comienza con la captura de imágenes de grandes regiones del cielo. Cada imagen contiene millones de puntos de luz. El software compara estas imágenes con otras tomadas previamente y elimina todo lo que permanece en la misma posición. Lo que queda son candidatos a objetos en movimiento. La mayoría son asteroides conocidos, satélites artificiales o artefactos ópticos. Pero de vez en cuando aparece algo que no encaja. Cuando un objeto muestra un desplazamiento inusual o una velocidad aparente elevada, se marca para análisis adicional. En esta etapa, la precisión es fundamental. Pequeños errores de posición pueden llevar a interpretaciones incorrectas. Por eso, una vez que se identifica un candidato interesante, otros telescopios independientes se suman a la observación para confirmar su existencia y medir su trayectoria con mayor exactitud. Este seguimiento inmediato es crucial en el caso de objetos rápidos. Un visitante interestelar puede cruzar la región observable en poco tiempo, y perderlo significaría perder una oportunidad científica única. Por eso, la colaboración internacional es una pieza clave del proceso. Observatorios de distintos países aportan datos desde diferentes puntos del planeta, lo que permite reconstruir la trayectoria en 3 dimensiones con mayor precisión. A medida que se acumulan observaciones, los astrónomos comienzan a calcular la órbita preliminar. Este cálculo inicial no es definitivo. Se basa en un conjunto limitado de datos y contiene márgenes de error relativamente amplios. Sin embargo, es suficiente para determinar si el objeto está ligado gravitacionalmente al Sol o si su trayectoria indica un origen externo. En el caso de 3I Atlas, este análisis preliminar fue claro desde el principio. La velocidad de entrada y el ángulo de aproximación no coincidían con los de los cuerpos típicos del sistema solar. Esto activó protocolos de seguimiento más intensivos, priorizando la obtención de datos de alta calidad en un corto periodo de tiempo. Uno de los desafíos principales en este tipo de observaciones es la debilidad del objeto. A grandes distancias, su brillo es extremadamente bajo. Detectarlo requiere exposiciones cuidadosas y condiciones atmosféricas favorables. Además, el objeto se mueve, lo que obliga a ajustar los tiempos de exposición para evitar que aparezca como una línea borrosa en las imágenes. Cada nueva medición de posición se incorpora a los modelos matemáticos que describen su movimiento. Estos modelos tienen en cuenta la gravedad del Sol, la influencia de los planetas y otros factores físicos relevantes. Conforme se añaden datos, el modelo se recalcula y se ajusta, reduciendo las incertidumbres. Es en este punto donde surgen las actualizaciones de trayectoria que suelen llamar la atención del público. No se trata de cambios reales en el movimiento del objeto, sino de mejoras en nuestra descripción de ese movimiento. La diferencia es sutil, pero fundamental. El objeto sigue la misma trayectoria física. Lo que cambia es nuestra capacidad para predecirla con exactitud. La detección temprana también permite estudiar otros aspectos importantes, como posibles variaciones en el brillo o en la velocidad. Estos cambios pueden indicar procesos físicos activos, como la liberación de material superficial al acercarse al Sol. Aunque estos efectos suelen ser pequeños, pueden influir ligeramente en la trayectoria, especialmente en objetos de baja masa. Por eso, los sistemas de observación no solo miden posiciones, sino que también analizan la luz emitida o reflejada. La información espectral permite identificar compuestos químicos y estimar propiedades físicas que luego se incorporan a los modelos dinámicos. Es un proceso iterativo, en el que cada nuevo dato mejora la comprensión global del objeto. Lo más importante de todo este procedimiento es que está diseñado para minimizar errores y maximizar la transparencia científica. Cada observación es registrada, compartida y revisada por múltiples equipos. Los resultados no dependen de una sola fuente ni de una interpretación aislada. Son el producto de un esfuerzo colectivo. Gracias a esta infraestructura, hoy es posible detectar y seguir objetos interestelares
con un nivel de detalle impensable hace apenas unas décadas. Y es precisamente esta capacidad la que permite afirmar, con confianza, que los ajustes en la trayectoria de 3I Atlas son el resultado natural de una observación cada vez más precisa. Con el sistema de detección claramente entendido, el siguiente paso es analizar cuál era la trayectoria original calculada y por qué los primeros modelos siempre están sujetos a revisión. Cuando los astrónomos obtienen las primeras observaciones de un objeto recién detectado, el objetivo inmediato es responder a una pregunta básica: ¿cómo se mueve? La respuesta no es instantánea ni absoluta. Se construye paso a paso, a partir de posiciones medidas con precisión en diferentes momentos. En el caso de 3I Atlas, este proceso siguió el mismo método riguroso que se aplica a cualquier objeto nuevo, con una diferencia clave. La velocidad y el ángulo de entrada sugerían desde el inicio que no estaba ligado al sistema solar. Los primeros cálculos orbitales se basan en un conjunto reducido de datos, a menudo solo unas pocas noches de observación. Con esa información, los astrónomos ajustan una curva matemática que describe la trayectoria más probable. Esta curva no es una predicción definitiva, es una aproximación inicial. Su función principal es orientar las observaciones posteriores y permitir que otros telescopios apunten al lugar correcto del cielo. En esta etapa temprana, los márgenes de error son inevitables. Pequeñas imprecisiones en la medición de la posición pueden traducirse en diferencias notables cuando se proyecta el movimiento del objeto hacia el pasado o el futuro. Por eso, los científicos hablan de soluciones preliminares. Son útiles, pero están destinadas a cambiar conforme se incorporan más datos. Para 3I Atlas, la trayectoria original indicaba un paso relativamente cercano por la región interna del sistema solar. No implicaba una aproximación peligrosa, pero sí lo suficientemente próxima como para justificar un seguimiento intensivo. El modelo mostraba una órbita hiperbólica clara, confirmando su origen interestelar, y permitía estimar fechas clave de mayor cercanía al Sol y a la Tierra. Es importante entender cómo se construyen estos modelos. No se trata de dibujar una línea recta entre puntos. Se utilizan ecuaciones que describen el movimiento bajo la influencia de la gravedad. En primera aproximación, el Sol es la fuerza dominante. Sin embargo, incluso en esta fase inicial, se consideran también las perturbaciones gravitacionales de los planetas, especialmente si el objeto pasa cerca de alguno de ellos. En los primeros días, estas perturbaciones se incluyen de manera simplificada. El objetivo no es la perfección absoluta, sino una representación coherente con la información disponible. Conforme se añaden observaciones, el modelo se vuelve más complejo y más preciso. Aquí es donde surge una confusión común. Cuando se publica una trayectoria inicial y luego se actualiza, algunas personas interpretan esto como un cambio en el movimiento del objeto. En realidad, el objeto nunca siguió la trayectoria inicial como una ruta fija. Esa trayectoria era una estimación basada en datos incompletos. Lo que cambia no es el camino del objeto, sino nuestra descripción matemática de ese camino. En el caso de 3I Atlas, las primeras revisiones del modelo mostraron ligeras diferencias respecto a la solución inicial. Estas diferencias eran esperables. De hecho, su ausencia habría sido más sorprendente. Cada nueva noche de observación añadía puntos adicionales que permitían ajustar la curva con mayor exactitud. Uno de los aspectos más delicados en estos cálculos es la extrapolación. Predecir dónde estará un objeto dentro de semanas o meses requiere asumir que las fuerzas que actúan sobre él están bien caracterizadas. Si hay factores no considerados o mal estimados, las predicciones pueden desviarse. Por eso, los científicos prefieren hablar de intervalos de probabilidad en lugar de trayectorias únicas. En objetos interestelares, esta cautela es aún mayor. Al no conocer con precisión su composición ni su comportamiento físico, es posible que existan efectos sutiles que influyan en su movimiento.
Estos efectos no suelen ser dominantes, pero pueden volverse relevantes cuando se busca una precisión extrema. Las primeras trayectorias calculadas para 3I Atlas cumplieron su función principal: confirmar su naturaleza interestelar y permitir su seguimiento continuo. A partir de ahí, el trabajo se centró en reducir las incertidumbres. Cada ajuste no hacía más que afinar el modelo, acercándolo a la trayectoria real que el objeto sigue desde que ingresó al sistema solar. Es fundamental destacar que este proceso está lejos de ser improvisado. Existen protocolos establecidos y herramientas matemáticas muy robustas para evaluar la calidad de cada solución orbital. Cuando se detecta una diferencia significativa entre modelos sucesivos, se analiza su origen con cuidado. No se asume automáticamente que el objeto está experimentando fuerzas inesperadas. Primero, se revisan los datos, las mediciones y los supuestos del modelo. Solo cuando estas revisiones confirman que la información es consistente, se acepta la nueva solución como una mejora respecto a la anterior. Este enfoque conservador es una de las razones por las que la astronomía moderna goza de un alto grado de confiabilidad. En resumen, la trayectoria original de 3I Atlas fue el punto de partida de un proceso dinámico de refinamiento. No fue una ruta definitiva, sino una primera aproximación. Las actualizaciones posteriores no representan anomalías, sino la evolución natural del conocimiento científico a medida que se dispone de mejores datos. Comprender este contexto es esencial para interpretar correctamente cualquier noticia sobre cambios en la trayectoria. Sin esta base, es fácil caer en interpretaciones erróneas. Con ella, queda claro que estamos presenciando ciencia en su forma más pura: observación, corrección y comprensión progresiva. A medida que avanzó el seguimiento observacional, los datos recopilados sobre 3I Atlas comenzaron a mostrar un nivel de detalle que no estaba disponible en las primeras noches. Este aumento en la calidad y cantidad de información es precisamente lo que impulsa los ajustes en los modelos orbitales. No se trata de un evento puntual ni de una anomalía inesperada, sino del resultado directo de observar con mayor precisión. Los nuevos datos provienen de mediciones más refinadas de posición y tiempo. Cada observación añade un punto adicional a la trayectoria reconstruida. Cuando estos puntos se analizan en conjunto, permiten detectar pequeñas discrepancias entre la predicción inicial y la posición real observada. Estas discrepancias, aunque minúsculas, son estadísticamente significativas y no pueden ser ignoradas si se busca una descripción precisa del movimiento. Uno de los factores clave en este refinamiento es la reducción del error instrumental. Al inicio, cuando el objeto es débil y distante, las mediciones están más afectadas por el ruido y por las limitaciones de los instrumentos. Conforme el objeto se acerca y se observan más señales claras, la incertidumbre disminuye. Esto hace que los cálculos posteriores sean más confiables que los iniciales. Además, el aumento del arco de observación, es decir, del tiempo total durante el cual se ha seguido al objeto, juega un papel fundamental. Con solo unos pocos días de datos, existen múltiples trayectorias matemáticas que pueden ajustarse razonablemente a las observaciones. Con semanas de seguimiento, muchas de esas soluciones quedan descartadas y el modelo converge hacia una descripción mucho más específica. En el caso de 3I Atlas, los nuevos datos permitieron ajustar con mayor precisión parámetros como la velocidad exacta de entrada, el ángulo de aproximación y el momento de mayor cercanía a la Tierra. Estos ajustes pueden parecer pequeños cuando se expresan en números, pero tienen un impacto notable en las proyecciones a largo plazo. Es importante subrayar que estos cambios no implican que el objeto haya alterado físicamente su camino en respuesta a algo reciente. La trayectoria real ha sido la misma desde antes de su detección. Lo que ha cambiado es nuestra capacidad para describirla con exactitud. Este matiz es esencial para evitar interpretaciones erróneas. Otro aspecto relevante es la inclusión de efectos físicos
que inicialmente se modelan de manera simplificada o se omiten por falta de información. A medida que se obtiene más evidencia sobre la naturaleza del objeto, estos efectos pueden incorporarse de forma más precisa. Por ejemplo, si se detectan variaciones sutiles en el brillo, esto puede sugerir procesos físicos que influyen levemente en el movimiento. Cuando estos factores se integran en los cálculos, el resultado es una trayectoria ajustada que difiere de la original dentro de los márgenes esperables. Este tipo de actualización es una señal de buena práctica científica. Indica que los modelos están siendo revisados críticamente y mejorados conforme se dispone de nueva información. Los astrónomos no anuncian estos ajustes de manera ligera. Antes de publicar una trayectoria revisada, se realizan múltiples comprobaciones independientes. Se evalúa la consistencia de los datos, se comparan resultados obtenidos con diferentes métodos y se analizan posibles fuentes de error. Solo cuando todas estas verificaciones confirman la necesidad del ajuste, se adopta el nuevo modelo. Desde el punto de vista de la comunicación científica, hablar de cambios en la trayectoria puede resultar confuso. En realidad, sería más preciso decir que se ha actualizado la solución orbital. Sin embargo, para el público general, la idea de un cambio ayuda a transmitir que algo nuevo ha sido aprendido. El reto está en explicar correctamente qué significa ese cambio. En términos prácticos, los ajustes realizados para 3I Atlas han permitido mejorar las predicciones sobre su posición futura con mayor precisión. Esto es fundamental para planificar observaciones adicionales y para evaluar con claridad cualquier interacción relevante con el entorno del sistema solar. Lejos de generar incertidumbre, estos refinamientos la reducen. Este proceso ilustra un principio central de la ciencia. El conocimiento no es estático. Se construye de forma incremental, corrigiéndose a sí mismo a medida que se obtienen mejores datos. Cada actualización no invalida el trabajo previo, sino que lo perfecciona. Entender qué cambió en los nuevos datos y por qué fue necesario ajustar la trayectoria permite apreciar el enorme nivel de cuidado que hay detrás de cada anuncio científico. No se trata de reaccionar a titulares, sino de interpretar con calma y rigor lo que los números realmente indican. Con esta base clara, el siguiente paso es analizar qué fuerzas naturales influyen en el movimiento de un objeto interestelar y cómo estas fuerzas se tienen en cuenta en los modelos actuales. Para comprender por qué los modelos orbitales de un objeto interestelar requieren ajustes continuos, es esencial analizar las fuerzas naturales que actúan sobre él desde el momento en que entra al sistema solar. Aunque desde fuera pueda parecer que se trata de un viaje simple a través del espacio, la realidad es que el entorno solar es dinámico y complejo, y cada fuerza, por pequeña que sea, contribuye al movimiento final del objeto. La fuerza dominante es la gravedad del Sol. Desde grandes distancias, el objeto se desplaza prácticamente en línea recta, siguiendo la trayectoria que traía desde el espacio interestelar. Sin embargo, al aproximarse al Sol, su camino comienza a curvarse. Esta curvatura no implica captura gravitacional, pero sí una desviación medible que debe ser descrita con precisión matemática. La intensidad de esta desviación depende de la velocidad del objeto y de la distancia mínima a la que pasa del Sol. Además del Sol, los planetas también ejercen influencia gravitacional. Aunque su efecto es mucho menor, puede ser relevante cuando el objeto pasa relativamente cerca de alguno de ellos. Incluso, una interacción distante puede introducir pequeñas variaciones que, acumuladas en el tiempo, se reflejan en los cálculos orbitales. Por eso, los modelos más precisos incluyen la posición y la masa de los planetas principales al momento exacto del paso del objeto. Otra fuerza natural que debe considerarse es la presión de la radiación solar. La luz del Sol no solo ilumina, también transporta energía y momento. Cuando esa radiación incide sobre un objeto pequeño, puede ejercer una fuerza diminuta, pero constante. En cuerpos de gran masa,
Este efecto es despreciable, pero en objetos pequeños o de baja densidad puede introducir desviaciones sutiles en la trayectoria a largo plazo. Este efecto no actúa de manera uniforme. Depende de la forma del objeto, de su orientación y de las propiedades de su superficie. Un objeto con una geometría irregular puede experimentar una presión desigual, lo que complica aún más su modelado. Estas variables rara vez se conocen con precisión al inicio de las observaciones, por lo que su impacto suele incorporarse de manera progresiva conforme se obtienen más datos. En algunos casos, también se considera la posibilidad de procesos físicos internos, como la liberación de material superficial al calentarse por la cercanía al Sol. Este fenómeno, común en cometas, puede generar una fuerza adicional conocida como aceleración no gravitacional. Aunque no todos los objetos interestelares presentan este comportamiento, los científicos lo evalúan cuidadosamente cuando analizan variaciones inesperadas en el movimiento. Es importante destacar que la presencia de estas fuerzas no implica comportamiento errático ni impredecible. Al contrario, todas ellas están bien descritas por las leyes de la física. El desafío reside en cuantificarlas con suficiente precisión. Cada nueva observación ayuda a estimar mejor su magnitud y a incorporarlas de forma más exacta en los modelos. Cuando se publican ajustes en la trayectoria, a menudo reflejan precisamente esta incorporación gradual de fuerzas que antes solo se conocían de manera aproximada. No es que las fuerzas aparezcan de repente, sino que ahora pueden ser medidas y descritas con mayor fidelidad. El entorno del sistema solar también introduce variaciones temporales. La posición relativa de los planetas cambia constantemente, lo que significa que la influencia gravitacional que ejercen sobre un objeto en movimiento no es fija. Los modelos deben recalcular estas interacciones de forma continua para mantener la precisión. Todo este proceso demuestra que describir el movimiento de un objeto interestelar no es un ejercicio trivial. Requiere integrar múltiples factores y revisar constantemente las suposiciones iniciales. Lejos de ser una señal de incertidumbre, este enfoque refleja la fortaleza del método científico, que se adapta y mejora a medida que se dispone de mejor información. Comprender el papel de estas fuerzas naturales permite interpretar correctamente cualquier actualización orbital. No se trata de reacciones inesperadas ni de fenómenos fuera de control, sino de la aplicación cuidadosa de principios físicos bien establecidos a un objeto excepcionalmente interesante. Con este panorama claro, el siguiente paso es abordar un punto clave para la credibilidad científica. ¿Qué significa realmente una modificación de trayectoria? Y sobre todo, ¿qué cosas no significa? Cuando se habla públicamente de una modificación en la trayectoria de un objeto interestelar, es común que surjan interpretaciones erróneas. Esto no ocurre por falta de interés, sino por la forma en que el lenguaje cotidiano simplifica conceptos científicos complejos. Por eso, esta parte es fundamental para separar con claridad lo que los datos indican de aquello que no dicen en absoluto. En primer lugar, una actualización orbital no significa que el objeto haya cambiado de rumbo por voluntad propia. No existe ningún mecanismo físico conocido que permita a un cuerpo natural tomar decisiones o realizar maniobras deliberadas en el espacio. El movimiento observado responde exclusivamente a fuerzas naturales perfectamente descritas por la física. Tampoco significa que el objeto haya reaccionado de manera repentina a la presencia de la Tierra. La influencia gravitacional de nuestro planeta, aunque real, es extremadamente pequeña a escalas astronómicas. Para un visitante interestelar que se desplaza a enormes velocidades, la Tierra representa una perturbación mínima, incapaz de producir cambios drásticos en su trayectoria. Otro error común es interpretar una modificación de trayectoria como una señal de peligro inminente. Los ajustes en los modelos no implican un aumento del riesgo. De hecho, suelen indicar lo contrario. A medida que la trayectoria se describe con mayor precisión,
las incertidumbres disminuyen y las predicciones se vuelven más confiables. Si existiera algún riesgo relevante, este sería detectado precisamente gracias a este proceso de refinamiento continuo. Es importante entender que la palabra cambio se utiliza aquí en un sentido técnico. No describe un evento físico abrupto, sino una actualización en la representación matemática del movimiento. El objeto sigue el mismo camino que siempre ha seguido. Lo que cambia es nuestra forma de trazar ese camino en los modelos. Tampoco debe interpretarse como una falla en los cálculos iniciales. Los primeros modelos cumplen su función dentro de las limitaciones de los datos disponibles en ese momento. La ciencia no espera a tener información perfecta para comenzar a trabajar. Avanza con lo que tiene y mejora sus resultados conforme se amplía la base de datos. Otra idea equivocada es pensar que una modificación de trayectoria implica que algo inesperado está ocurriendo en el objeto. En realidad, la mayoría de los ajustes son consecuencia directa de una mayor precisión observacional. Cuando se mide mejor, se calcula mejor. No es necesario invocar procesos extraordinarios para explicar estas diferencias. Además, estos ajustes no son exclusivos de objetos interestelares. También ocurren con cometas y asteroides del sistema solar. La diferencia es que, en esos casos, el público rara vez presta atención a las actualizaciones orbitales porque se trata de objetos más familiares. En el caso de un visitante interestelar, el interés mediático amplifica cada cambio, aunque desde el punto de vista científico sea completamente normal. Es fundamental subrayar que la comunidad científica es extremadamente cautelosa al comunicar estos resultados. Antes de aceptar una modificación orbital, los datos son revisados por múltiples equipos independientes. Se descartan errores sistemáticos, se comparan métodos y se evalúa la coherencia del conjunto de observaciones. Solo cuando existe consenso, se adopta el nuevo modelo. Por eso, interpretar estas actualizaciones como señales de incertidumbre o improvisación es incorrecto. En realidad, son evidencia de un proceso sólido y transparente. La ciencia no oculta sus ajustes, los publica y los explica porque forman parte natural del avance del conocimiento. Otro punto importante es que una modificación de trayectoria no altera el pasado del objeto, no cambia su origen ni su historia, simplemente mejora nuestra capacidad para reconstruir su recorrido antes y después de su paso por el sistema solar. Esta reconstrucción es clave para entender de dónde proviene y hacia dónde se dirige. Finalmente, es crucial dejar claro que estos cambios no implican ninguna intervención externa ni tecnología desconocida. Todas las explicaciones se basan en principios físicos bien establecidos. No hay necesidad de recurrir a hipótesis no verificadas para entender lo que está ocurriendo. Comprender lo que una modificación de trayectoria no significa es tan importante como entender lo que sí representa. Sin esta claridad, es fácil caer en interpretaciones erróneas que desvían la atención del verdadero valor científico del fenómeno. Con esta base sólida, el siguiente paso es analizar un aspecto que suele generar mucha curiosidad: ¿qué tan cerca pasa realmente el objeto de la Tierra y cómo se interpretan esas distancias en términos astronómicos? Cuando se menciona que un objeto pasa cerca de la Tierra, es natural que surja inquietud. En el lenguaje cotidiano, la palabra cerca suele asociarse con distancias que pueden recorrerse en horas o días. En astronomía, sin embargo, el significado es completamente distinto. Comprender qué tan cerca pasa realmente 3I Atlas requiere poner las cifras en su contexto correcto y entender cómo se miden estas distancias. La Tierra se mueve alrededor del Sol a una distancia promedio de unos 150 millones de kilómetros. Esta unidad, conocida como unidad astronómica, es la referencia básica para describir escalas dentro del sistema solar. Cuando los astrónomos hablan de acercamientos relativamente cercanos, suelen referirse a distancias que siguen siendo enormes en términos humanos,
pero que resultan interesantes desde el punto de vista científico y observacional. En el caso de 3I Atlas, las proyecciones más recientes indican que su paso ocurre a una distancia que, aunque menor que la de muchos otros objetos interestelares hipotéticos, sigue estando muy lejos de cualquier interacción directa con la Tierra. No se trata de un cruce por el entorno inmediato del planeta, sino de un paso por la región interna del sistema solar, donde las observaciones pueden realizarse con mayor precisión. Para visualizar estas distancias, conviene pensar en el espacio como un océano inmenso. La Tierra es un punto diminuto en ese océano, y el objeto pasa a una distancia que, aunque cercana en mapas astronómicos, equivaldría a ver un barco pasar a cientos de kilómetros de la costa. Es visible, es medible, pero no representa contacto ni peligro. Los cálculos de distancia se basan en modelos orbitales que integran todas las fuerzas relevantes y utilizan datos observacionales precisos. A medida que estos modelos se refinan, la estimación de la distancia mínima puede ajustarse ligeramente. Estas variaciones suelen ser pequeñas y no cambian el panorama general. No transforman un paso seguro en uno peligroso. Es importante entender que los astrónomos no esperan a que un objeto esté extremadamente cerca para evaluar su trayectoria. El monitoreo comienza mucho antes, precisamente para evitar sorpresas. En el caso de 3I Atlas, el seguimiento continuo ha permitido confirmar que su camino no cruza la órbita terrestre de manera directa ni representa un riesgo de impacto. Otra fuente de confusión es la comparación con la Luna. A menudo se utilizan expresiones como «a varias veces la distancia de la Luna» para dar una idea intuitiva. Aunque estas comparaciones pueden ser útiles, también pueden resultar engañosas si no se explican correctamente. Incluso varias decenas de veces, la distancia lunar siguen siendo distancias seguras en términos astronómicos. Además, la proximidad relativa de un objeto no se mide solo en términos de distancia mínima, sino también en el tiempo durante el cual permanece observable. Un objeto que pasa más cerca suele ser visible durante más tiempo y con mayor detalle, lo que aumenta su valor científico. Esto no implica peligro, sino oportunidad de estudio. En el caso de visitantes interestelares, esta oportunidad es especialmente valiosa. Al pasar por regiones donde los telescopios terrestres y espaciales pueden observarlos con claridad, se obtiene información que de otro modo sería inaccesible. Cada kilómetro menos en la distancia se traduce en datos más precisos sobre su brillo, su forma y su composición. Por eso, cuando los científicos destacan que un objeto pasa relativamente cerca, lo hacen desde una perspectiva observacional, no alarmista. Están señalando que las condiciones son favorables para el estudio, no que exista una amenaza. También es relevante considerar la escala temporal. Aunque el objeto pase por su punto de mayor cercanía en un momento específico, ese momento suele ser breve, en comparación con la duración total de su tránsito por el sistema solar. Antes y después de ese punto, las distancias aumentan rápidamente, reduciendo cualquier influencia potencial. La evaluación del riesgo no se basa en impresiones, sino en cálculos detallados. Se utilizan simulaciones que proyectan miles de trayectorias posibles dentro de los márgenes de error observacional. En el caso de 3I Atlas, todas estas simulaciones coinciden en que el paso es seguro. No existe un escenario plausible que conduzca a una colisión. Comprender qué tan cerca pasa realmente el objeto permite disipar temores infundados y apreciar el evento desde su verdadero valor científico. No estamos ante una amenaza, sino ante una oportunidad única para observar un fragmento de otro sistema estelar mientras atraviesa nuestra vecindad cósmica. Con esta claridad sobre las distancias y la seguridad del paso, el siguiente paso lógico es abordar de forma directa la pregunta que muchos se hacen: ¿existe o no algún riesgo real asociado a este evento? Cuando un objeto espacial recibe atención mediática, la pregunta sobre el riesgo aparece casi de inmediato.
es una reacción comprensible. A lo largo de la historia, la humanidad ha aprendido que el espacio no es un entorno completamente aislado de la Tierra. Sin embargo, la evaluación del riesgo en astronomía no se basa en percepciones, sino en cálculos precisos y en un seguimiento constante. En el caso de 3I Atlas, la respuesta es clara desde el punto de vista científico. No existe un riesgo real para la Tierra. Esta afirmación no es una opinión ni una suposición tranquilizadora. Es el resultado de un análisis detallado de su trayectoria, su velocidad y su distancia mínima al planeta. Los modelos orbitales actuales, refinados con datos observacionales de alta calidad, muestran que el objeto no intersecta la órbita terrestre ni se aproxima lo suficiente como para representar una amenaza. Uno de los factores más importantes en la evaluación del riesgo es la velocidad. Los objetos interestelares se desplazan a velocidades mucho mayores que la mayoría de los cuerpos ligados al sistema solar. Esta alta velocidad implica que su trayectoria está fuertemente definida y que pequeñas perturbaciones no son suficientes para redirigirlos hacia una colisión con un planeta. En términos simples, el objeto pasa y sigue su camino. Otro elemento clave es la masa del objeto. Aunque no se conoce con precisión absoluta, las estimaciones basadas en su brillo y comportamiento indican que no se trata de un cuerpo masivo. Incluso en escenarios hipotéticos extremos, su influencia gravitacional sobre la Tierra sería despreciable. No existe ningún mecanismo físico mediante el cual pueda alterar de forma significativa el entorno terrestre. La evaluación del riesgo también considera la incertidumbre en los datos. Los astrónomos no se limitan a calcular una sola trayectoria. Generan múltiples simulaciones que exploran todas las posibilidades dentro de los márgenes de error observacional. Este enfoque permite identificar escenarios improbables, pero teóricamente posibles. En el caso de 3I Atlas, ninguna de estas simulaciones conduce a un impacto o a un acercamiento peligroso. Además, el monitoreo no se detiene una vez publicada una trayectoria. Los sistemas de observación continúan recopilando datos y actualizando los modelos. Si existiera cualquier indicio de cambio relevante, este sería detectado con antelación suficiente. La defensa planetaria moderna se basa precisamente en esta vigilancia continua. Es importante destacar que los objetos que sí representan un riesgo potencial suelen ser identificados de manera muy diferente. Se trata generalmente de asteroides ligados al sistema solar, con órbitas que cruzan la de la Tierra y con periodos que los traen de vuelta una y otra vez. Un visitante interestelar, por definición, no comparte este comportamiento. Entra una sola vez y se va. Otro aspecto que suele generar preocupación es la palabra cambio, asociada a la trayectoria. Como ya se ha explicado, estos cambios reflejan ajustes en los modelos, no alteraciones físicas repentinas. Lejos de aumentar el riesgo, estos refinamientos lo reducen, porque mejoran la precisión de las predicciones. Desde el punto de vista institucional, los organismos encargados del seguimiento de objetos cercanos a la Tierra mantienen criterios muy estrictos para emitir alertas. No basta con que un objeto sea interesante o inusual. Debe cumplir condiciones muy específicas para ser considerado potencialmente peligroso. 3I Atlas no cumple ninguna de ellas. También es relevante considerar la transparencia del proceso científico. Los datos y los modelos utilizados para evaluar la trayectoria están disponibles para la comunidad internacional. No se trata de cálculos ocultos, ni de evaluaciones realizadas por un solo grupo. El consenso sobre la ausencia de riesgo surge de múltiples análisis independientes que llegan a la misma conclusión. La atención que recibe este objeto no se debe al peligro, sino a la rareza. Los visitantes interestelares son extremadamente poco comunes y ofrecen una oportunidad única para estudiar material formado alrededor de otras estrellas. Ese es el verdadero motivo del interés científico. Entender que no existe riesgo real permite enfocar la discusión en lo que realmente importa:
No estamos ante un escenario de amenaza, sino ante un evento de alto valor científico. Confundir estos dos aspectos solo distrae de la importancia del descubrimiento. Con la cuestión del riesgo claramente resuelta, el siguiente paso es ampliar la perspectiva y analizar por qué los objetos interestelares como este son tan importantes para la ciencia y qué pueden enseñarnos sobre el universo más allá de nuestro sistema solar. Los objetos interestelares representan una de las oportunidades más directas que tiene la ciencia para estudiar material proveniente de otros sistemas estelares sin necesidad de viajar hasta ellos. A diferencia de los planetas y cometas que se formaron alrededor del Sol, estos visitantes se originaron en entornos completamente distintos, bajo condiciones físicas y químicas que pueden variar de manera significativa. Por eso, cada uno de ellos es una muestra natural del universo más allá de nuestro vecindario inmediato. En el caso de 3i, Atlas, su paso por el sistema solar permite analizar directamente cómo se comporta un cuerpo formado alrededor de otra estrella cuando interactúa con nuestro entorno gravitacional y radiativo. Este tipo de información no puede obtenerse mediante telescopios que observan objetos distantes de manera indirecta. Aquí, el objeto está lo suficientemente cerca como para ser estudiado con un nivel de detalle excepcional. Uno de los principales aportes científicos de estos visitantes es la posibilidad de comparar composiciones. El sistema solar tiene una firma química bien conocida. Al analizar la luz reflejada por un objeto interestelar, los astrónomos pueden identificar diferencias y similitudes con los materiales locales. Estas comparaciones ayudan a responder preguntas fundamentales sobre la formación de sistemas planetarios en general. Permiten evaluar si los procesos que dieron origen a nuestro sistema son comunes o excepcionales en la galaxia. Además de la composición, el comportamiento físico de estos objetos ofrece pistas valiosas. Su respuesta al calentamiento solar, su rotación y cualquier variación en su brillo aportan información sobre su estructura interna y su historia. Un objeto que ha pasado millones de años en el espacio interestelar ha estado expuesto a condiciones extremas y su estado actual refleja esa larga trayectoria. Desde un punto de vista dinámico, estudiar la trayectoria de un objeto interestelar también es crucial. Permite reconstruir, con cierta precisión, la región del espacio de la que proviene y el tipo de entorno gravitacional que pudo haberlo expulsado de su sistema original. Aunque no es posible identificar una estrella específica de origen en todos los casos, estos análisis contribuyen a entender los mecanismos mediante los cuales los sistemas estelares expulsan material al espacio interestelar. Este conocimiento tiene implicaciones más amplias. Si los objetos interestelares son relativamente comunes, significa que los sistemas planetarios intercambian material a escala galáctica. Esto sugiere que los bloques básicos de la formación planetaria no están confinados a un solo sistema, sino que circulan entre estrellas. Desde una perspectiva científica, esta idea transforma la forma en que entendemos la evolución de la materia en la galaxia. Otro aspecto importante es el desarrollo tecnológico que estos eventos impulsan. Cada detección y seguimiento de un objeto interestelar pone a prueba los sistemas de observación y los modelos teóricos existentes. Las lecciones aprendidas se aplican a futuras detecciones, mejorando la capacidad de respuesta y la precisión científica. En este sentido, cada visitante contribuye no solo con datos, sino también con experiencia. La rareza de estos objetos también es un factor clave. No se trata de eventos cotidianos. Cada oportunidad de observación es limitada en el tiempo y no se repite. Esto hace que cada caso sea analizado con extremo cuidado, maximizando la cantidad de información extraída. La comunidad científica coordina esfuerzos para aprovechar al máximo estas ventanas breves, utilizando telescopios en distintas longitudes de onda y ubicaciones. Desde una perspectiva más amplia, los objetos interestelares conectan el estudio del sistema solar con la astronomía galáctica.
sirven como un puente entre disciplinas que tradicionalmente se han estudiado por separado. A través de ellos, es posible relacionar procesos locales con fenómenos que ocurren a escalas mucho mayores. Comprender la importancia científica de estos visitantes ayuda a contextualizar por qué generan tanta atención. No es por sensacionalismo ni por temor, sino por el valor único de la información que aportan. Cada uno es una pieza de un rompecabezas mucho más grande, el de entender cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios en toda la galaxia. Con este panorama claro sobre su relevancia científica, el siguiente paso es analizar qué están observando los científicos en este momento y cuáles son los aspectos que siguen siendo objeto de estudio activo. En este momento, la atención científica sobre 3i Atlas no se centra en una sola pregunta, sino en un conjunto de observaciones coordinadas que buscan extraer la mayor cantidad posible de información antes de que el objeto se aleje definitivamente. El tiempo es un factor crítico. Cada día que pasa, cambia la geometría de observación, la iluminación solar y la distancia, lo que influye directamente en la calidad y el tipo de datos que pueden obtenerse. Uno de los primeros aspectos que se monitorean de forma continua es la posición exacta del objeto. Aunque pueda parecer repetitivo, estas mediciones son la base de todo el análisis posterior. Registrar con precisión dónde se encuentra en el cielo en momentos específicos permite seguir refinando la trayectoria y reducir aún más las incertidumbres. Incluso cuando los modelos ya son muy precisos, este seguimiento no se detiene, porque cualquier desviación mínima puede aportar información adicional sobre fuerzas físicas sutiles. El brillo es otro parámetro clave. Los científicos analizan cómo varía con el tiempo y con la distancia al Sol. Estas variaciones no se interpretan de manera aislada. Se comparan con modelos teóricos que describen cómo debería comportarse un objeto de determinadas características físicas. Si el brillo cambia de forma inesperada, esto puede indicar procesos activos en la superficie o una geometría de rotación compleja. La rotación del objeto es, de hecho, un tema de gran interés. Al estudiar pequeñas fluctuaciones periódicas en el brillo, los astrónomos pueden inferir el periodo de rotación y, en algunos casos, obtener pistas sobre la forma del cuerpo. Un objeto alargado o irregular reflejará la luz de manera diferente a lo largo de su rotación, generando un patrón detectable en los datos. Otro frente de observación importante es el análisis espectral. Al descomponer la luz reflejada en sus diferentes longitudes de onda, los científicos buscan firmas químicas específicas. Este tipo de análisis permite identificar la presencia de ciertos compuestos en la superficie o en el entorno inmediato del objeto. Aunque los datos pueden ser limitados debido a la distancia y al brillo, incluso señales débiles son valiosas cuando se trata de material de origen interestelar. También se presta atención a cualquier indicio de actividad física. Esto no significa esperar grandes chorros de material, sino buscar señales muy sutiles, como una ligera extensión del perfil luminoso o cambios graduales, que no se expliquen solo por la geometría de observación. La detección o ausencia de estos efectos ayuda a clasificar mejor el objeto y a entender su estructura. La velocidad es otro parámetro que se mide con extrema precisión. No solo la velocidad total, sino su componente radial, es decir, qué tan rápido se acerca o se aleja respecto a la Tierra. Estos datos se obtienen mediante técnicas espectroscópicas y complementan las mediciones de posición. Juntos, permiten reconstruir el movimiento tridimensional con gran detalle. Además de las observaciones directas, los científicos comparan los datos actuales con simulaciones. Estas simulaciones exploran distintos escenarios físicos y ayudan a interpretar los resultados observacionales. No se trata de especulación, sino de una herramienta para evaluar qué modelos reproducen mejor lo que se está viendo. Cuando un modelo coincide de forma consistente con los datos, gana credibilidad. La coordinación entre observatorios
es un elemento central de esta etapa. Diferentes instrumentos, ubicados en distintos puntos del planeta y operando en diversas longitudes de onda, aportan piezas complementarias del rompecabezas. Esta diversidad permite compensar limitaciones individuales y obtener una visión más completa del objeto. Otro aspecto importante es el contexto temporal. Los científicos no analizan los datos de un solo día, sino la evolución a lo largo del tiempo. Observar cómo cambian los parámetros de manera gradual es tan informativo como una medición puntual. Esta evolución puede revelar procesos que de otro modo pasarían desapercibidos. Todo este trabajo se desarrolla con un enfoque conservador. Las conclusiones no se adelantan sin respaldo suficiente. Cada resultado preliminar se somete a revisión y se contrasta con observaciones adicionales. Este ritmo, que puede parecer lento desde fuera, es fundamental para garantizar la solidez de las conclusiones. En conjunto, lo que los científicos están observando ahora mismo no es un misterio en desarrollo ni un evento impredecible. Es un proceso ordenado de recopilación y análisis de datos, diseñado para aprovechar al máximo una oportunidad científica excepcional. Cada observación añade una capa más de comprensión y prepara el terreno para las conclusiones finales. Con este panorama de observaciones actuales claramente establecido, el último paso es mirar hacia adelante y analizar qué se espera en las próximas etapas y qué quedará como legado científico cuando el objeto se aleje, cuando un objeto interestelar completa su paso por el sistema solar. No termina la historia científica. En muchos sentidos, es justo ahí cuando comienza la etapa más profunda del análisis. Con 3I Atlas ocurre exactamente eso. A medida que se aleja y se vuelve cada vez más difícil de observar, los datos recopilados durante su tránsito cercano se convierten en un archivo de enorme valor para la investigación futura. Lo primero que ocurre después del periodo de observación activa es la consolidación de los datos. Las mediciones obtenidas por distintos observatorios se unifican, se revisan y se comparan de forma sistemática. Este proceso no es inmediato, requiere tiempo, porque cada conjunto de datos tiene sus propias características instrumentales y condiciones de observación. La meta es construir una base coherente y homogénea que permita análisis comparativos confiables. Una vez consolidada la información, los científicos revisan los modelos utilizados durante el seguimiento en tiempo real. Algunos supuestos que fueron necesarios al inicio, cuando los datos eran escasos, pueden ajustarse o eliminarse. Esto permite recalcular trayectorias, propiedades físicas y parámetros dinámicos con una precisión mayor que la alcanzada durante la fase de observación activa. Otro paso importante es la comparación con otros objetos interestelares conocidos. Aunque el número de casos confirmados sigue siendo reducido, cada nuevo visitante amplía el marco de referencia. Comparar comportamientos, composiciones y trayectorias ayuda a identificar patrones y diferencias. Estas comparaciones son esenciales para entender si estos objetos forman una población diversa o si comparten características comunes. El legado científico de 3I Atlas también se manifiesta en el perfeccionamiento de los métodos de detección. Cada experiencia de seguimiento revela fortalezas y limitaciones en los sistemas actuales. Esta retroalimentación se utiliza para mejorar algoritmos, optimizar estrategias de observación y priorizar recursos. En este sentido, el objeto no solo aporta datos sobre sí mismo, sino que impulsa avances tecnológicos y metodológicos. Además, los resultados obtenidos se integran en modelos más amplios sobre la dinámica galáctica. Los objetos interestelares no son entidades aisladas. Forman parte de un flujo continuo de material que se mueve entre sistemas estelares. Comprender su frecuencia, sus velocidades y sus propiedades ayuda a construir una imagen más completa de cómo se intercambia materia en la galaxia. Desde una perspectiva educativa y científica, estos eventos también tienen un impacto duradero. Generan interés, fomentan la divulgación
y ofrecen ejemplos claros de cómo funciona el método científico en tiempo real. A diferencia de fenómenos que se estudian solo de manera retrospectiva, aquí es posible seguir el proceso completo, desde la detección inicial hasta las conclusiones finales. En términos de investigación futura, los datos de 3I Atlas seguirán siendo analizados durante años. Nuevas técnicas que aún no existen o que están en desarrollo podrán aplicarse a estos archivos. Lo que hoy parece un límite instrumental puede superarse mañana, revelando detalles adicionales ocultos en los datos actuales. También es importante considerar el contexto de futuras detecciones. A medida que los sistemas de observación se vuelvan más sensibles, es probable que los objetos interestelares se detecten con mayor frecuencia. En ese escenario, 3I Atlas servirá como un caso de referencia. Sus datos ayudarán a calibrar expectativas y a interpretar rápidamente nuevos descubrimientos. El legado de este objeto no se mide en términos de espectáculo ni de dramatismo, sino en conocimiento acumulado. Cada parámetro medido, cada modelo ajustado y cada conclusión revisada contribuyen a una comprensión más profunda del universo. En ese sentido, el verdadero impacto de 3I Atlas no depende de lo que ocurra en un momento específico, sino de cómo sus datos seguirán siendo utilizados y reinterpretados con el tiempo. Cuando finalmente se aleje más allá del alcance de nuestros instrumentos, el objeto continuará su viaje por la galaxia, llevando consigo la historia de su breve encuentro con el sistema solar. Nosotros, por nuestra parte, conservaremos la información obtenida como una ventana única hacia otros sistemas estelares. Así concluye el recorrido científico de este visitante interestelar, no como un evento aislado, sino como parte de un proceso continuo de exploración y aprendizaje. Un recordatorio de que el universo está en constante movimiento y de que, incluso en su paso fugaz, puede ofrecernos conocimientos duraderos.